Ningún almirante japonés esperaba que la muerte llegara desde más allá del horizonte. Ningún vigía imaginaba que un barco completamente invisible, inaudible, indemostrable, imposible de detectar, ya estaba calculando su posición con una precisión que desafiaba todo lo que creían sobre la guerra naval. Durante décadas, la Armada Imperial japonesa asumió que los acorazados vivían y morían por la visibilidad. Para golpear a un enemigo había que verlo, alinear mástiles en un telémetro, ajustar con juicio humano y disparar a distancias donde las siluetas aún cortaban el cielo como dientes oscuros sobre la curvatura de la tierra. Jamás imaginaron un mundo en el que un acorazado estadounidense pudiera situarse a 23 millas de distancia, oculto entre la neblina, elevar sus cañones hacia el azul y golpear con fría certeza matemática. Pero eso es exactamente lo que podía hacer un acorazado clase Iowa: disparar desde distancias que sonaban a fantasía y desaparecer antes de que el enemigo comprendiera lo que había ocurrido. Esta historia no comienza con una batalla, sino con una convicción profundamente arraigada dentro del almirantazgo japonés, que ningún cañón naval en el mundo podía disparar con precisión más allá de 35,000 yardas. Incluso al poderoso Yamato, con sus cañones de 18.1 pulgadas, se esperaba que combatiera por debajo de esa distancia. Japón respetaba el fuego a larga distancia, pero desestimaba la idea de que los estadounidenses pudieran alcanzar más lejos con precisión. Sus informes de inteligencia describían el control de tiro americano como bueno, pero convencional. Sabían que existía el radar, pero subestimaban su poder. No comprendían cómo los radares, los computadores analógicos y las ópticas estabilizadas del Iowa trabajaban como un solo sistema. No entendían la disciplina, los entrenamientos, ni los cañones Mark 7 de 16 pulgadas 50 calibres, probablemente los más precisos jamás montados en un acorazado. ¿A 23 millas? Para Tokio eso era propaganda o un mito. Lo que no sabían era que los proyectiles del Iowa podían alcanzar la estratosfera, ascendiendo más alto que los aviones comerciales que volarían décadas después, antes de descender a velocidad supersónica. No sabían que el radar Mark 8 podía rastrear blancos más allá del horizonte, mediante dispersión atmosférica. No sabían que el computador analógico Mark 1A, una máquina de engranajes y acero, podía resolver ecuaciones balísticas cientos de veces por segundo, ajustando por presión, temperatura, viento, balanceo del barco e incluso la curvatura de la Tierra. No era intuición, era ciencia, era inevitabilidad. Y el día en que 4 barcos japoneses desaparecieron, esa fue la diferencia entre la vida y la aniquilación. Aquel océano estaba inquietantemente calmo, esa calma engañosa que oculta más de lo que revela. A lo lejos, apenas un borrón para el ojo humano, un pequeño grupo de superficie japonés avanzaba en su ruta rutinaria. No eran grandes buques, escoltas, un líder de destructores y barcos de apoyo reposicionándose para un convoy mayor. Creían que el océano alrededor estaba vacío. Creían que estaban muy fuera del alcance de cualquier cañón estadounidense. En aguas controladas por Japón, solo temían a los aviones, no a los acorazados. No tenían idea de que el propio mar los traicionaba, porque más allá del horizonte, un acorazado clase Iowa avanzaba silencioso bajo la luz matinal. Sus motores palpitaban con el profundo latido mecánico de la industria estadounidense. El Iowa no buscaba combate. Oficialmente realizaba monitoreo de largo alcance. Extraoficialmente, su tripulación siempre escuchaba, siempre observaba, siempre estaba lista. En la sala de radar aparecieron débiles destellos en la pantalla del Mark 8. El operador no los ignoró. Ajustó la sensibilidad. Los destellos se estabilizaron, tomaron forma, luego movimiento. Varios contactos. Desconocidos. Buques de superficie. Japoneses. A más de 20 millas, fuera de vista y fuera de toda expectativa. Los contactos fueron reportados. El capitán fue alertado. El control de tiro se activó. Lentamente, con precisión calculada, el Iowa giró hacia el enemigo. No con furia ni urgencia, sino con la fría inevitabilidad de un predador que ya conoce el final. En las cubiertas inferiores, los equipos de control de tiro se movían con precisión entrenada. Giraban ruedas, leían indicadores, introducían los datos de radar en el computador Mark 1A. El cerebro mecánico vibraba, resolviendo miles de variables al instante. Arriba, las torretas
cada una del tamaño de un pequeño edificio, giraban con suavidad inquietante. Los cañones se elevaron, las recámaras se abrieron, las cargas de pólvora se acomodaron, y luego vino el silencio. Ese silencio tenso, pesado, antes de que un acorazado hable. A 23 millas, los vigías japoneses no veían nada. Los oficiales conversaban, fumaban, revisaban cartas de navegación, sin alarmas, sin señales de peligro. Navegaban dentro del punto de mira de un arma diseñada para borrar barcos de la existencia. Dentro de la segunda torreta, la voz del capitán de pieza retumbó. ¡Prepárense! Las recámaras se cerraron como mandíbulas de acero. Los cañones alcanzaron su elevación final. El control de tiro esperó el microsegundo exacto en que el balanceo del barco coincidía con la solución balística. El océano sostuvo el aliento. ¡Fuego! El Iowa no rugió, detonó. La onda expansiva sacudió la cubierta. Llamas surgieron de los cañones. 3 proyectiles perforantes de 2.700 libras salieron disparados a casi 2.500 pies por segundo. Subieron hacia el cielo, desapareciendo de la vista, ascendiendo más alto hasta perderse en la atmósfera superior. Luego la gravedad los reclamó. A 23 millas, los barcos japoneses no oyeron nada, hasta que fue demasiado tarde. Un silbido extraño, inquietante, desconocido, se volvió ensordecedor en segundos. Un vigía frunció el ceño mirando hacia arriba. Un oficial detuvo su frase a la mitad. Alguien gritó una advertencia. Entonces, cayó el primer proyectil. Impactó junto al destructor delantero, con fuerza de meteorito, lanzando una columna de agua más alta que el mástil. El segundo impactó directo a un buque, arrancando cubiertas, partiendo acero, encendiendo combustible. El tercero detonó detrás de otro barco, desgarrando su casco. El caos se apoderó de todo. Oficiales gritaban órdenes contradictorias, las baterías antiaéreas disparaban hacia nubes vacías, las tripulaciones corrían sin entender nada. Estaban siendo atacados por algo que jamás imaginaron, un barco invisible disparando desde una distancia que creían imposible. En el Iowa, el oficial de control de tiro observaba las firmas de impacto en el radar. Calculó las correcciones. La siguiente salva sería aún más precisa. La tripulación recargó con ritmo mecánico. No hubo celebración, solo el profesionalismo frío de hombres reescribiendo la guerra naval en tiempo real. En los barcos japoneses, el pánico crecía. Humo, fuego, inundaciones. Equipos de control de daños luchaban más rápido de lo que podían pensar. Señales desesperadas eran enviadas sin esperanza. ¿Cómo explicar que el atacante estaba más allá del horizonte, más allá de la vista, más allá incluso de la imaginación? La segunda salva estaba lista. El Iowa se estabilizó y el océano, como si entendiera lo que venía, volvió a quedar en absoluto silencio. Las horas previas al enfrentamiento transcurrieron con una calma extraña a bordo del Iowa. El horizonte brillaba con una luz matinal pálida y el mar estaba tan liso que parecía un espejo, como si el propio Pacífico contuviera la respiración. Sin embargo, dentro del centro de información de combate la tensión era palpable. Los operadores de radar trabajaban en un silencio disciplinado, observando los ecos que se deslizaban lentamente por sus pantallas. Destructores y cruceros japoneses avanzando sin saber que estaban entrando más profundamente en el alcance del Iowa. Los oficiales detrás de ellos hablaban en murmullos tensos, repitiendo una frase que corría por la nave como un susurro eléctrico. Ellos aún creen que somos cañones de 20 millas. No tienen idea. Del lado japonés, la atmósfera era completamente distinta. El contraalmirante Kiyoto Shiga, al mando del pequeño grupo de superficie, estaba convencido de que sus barcos estaban seguros siempre que mantuvieran más de 20 millas náuticas de distancia. Sus informes aseguraban que los acorazados Iowa tenían un poder de fuego enorme, pero un alcance efectivo limitado. Mientras se mantuviera a 22 o 23 millas y maniobrara cuando fuera necesario, nada malo podría ocurrir. Esa creencia, no por arrogancia sino por inteligencia incompleta, estaba a punto de convertirse en una sentencia fatal. Cuando los operadores del Iowa confirmaron la distancia de 23.2 millas, el oficial de artillería llevó la noticia al capitán John L. McCrea, quien asimiló en silencio la magnitud del momento. Jamás en la historia un acorazado había logrado un impacto deliberado a esa distancia. Pero el Iowa no era un acorazado común. Su radar de control de tiro Mark 8 podía rastrear un destructor en mares agitados y sus computadoras electromecánicas calculaban soluciones balísticas perfectas en segundos, considerando viento, movimiento del barco,
peso del proyectil, desgaste del cañón y hasta la curvatura de la tierra. A las 08:06 horas, McCrea dio la orden con una voz tranquila, pero cargada de significado. Commence firing. La nave entera vibró. Las planchas del piso temblaron bajo las botas de los marineros y de pronto un trueno profundo desgarró el océano mientras las torretas delanteras escupían lenguas de fuego. Los cañones de 16 pulgadas vomitaron ondas expansivas que barrieron la superficie como muros invisibles. Los proyectiles, del tamaño de un automóvil pequeño, se elevaron en un arco majestuoso antes de acelerar hacia su descenso letal. Los vigías japoneses vieron destellos lejanos en el horizonte, pero los descartaron. Estaban convencidos de que los estadounidenses no podían alcanzar nada útil a esa distancia. No comprendían lo que podía lograr la integración moderna entre radar y artillería estadounidense. La primera salva cayó a solo 200 metros del destructor líder. Shiga observó las columnas de agua, más altas que mástiles, elevarse como fantasmas. Sus oficiales quedaron inmóviles. Aquello no tenía sentido. Ningún acorazado debía ser capaz de encuadrar un blanco a 23 millas. Un oficial joven insistió en que debían ser disparos errantes o artillería costera fallando al azar. Luego cayó la segunda salva. Esta vez los estadounidenses ajustaban con una velocidad aterradora. Los proyectiles cayeron más cerca, rociando fragmentos sobre la cubierta del barco más cercano. Fue entonces cuando Shiga comprendió que algo estaba terriblemente mal. Ordenó un cambio inmediato de rumbo, pero era demasiado tarde. El radar del Iowa siguió la maniobra sin esfuerzo, y sus computadoras recalcularon el tiro casi al instante. La tercera salva rugió. Esta vez los proyectiles no cayeron inofensivamente al mar, impactaron. El destructor Hatsukase fue el primero en ser alcanzado. Un proyectil de 16 pulgadas perforó la cubierta delantera y explotó dentro de la sala de máquinas, arrancando el corazón del barco. El estallido arrancó acero, apagó las luces, lanzó hombres al aire y arrancó maquinaria de sus cimientos. Un segundo proyectil golpeó la popa, quebrando la estructura del navío. En minutos, el Hatsukase quedó muerto en el agua, escorado y ardiendo. Shiga observó con horror cómo uno de sus barcos, supuestamente fuera del alcance enemigo, se convertía en un amasijo destrozado. La preparación psicológica para un ataque aéreo, una emboscada submarina o un duelo cercano no había servido de nada. Esto desafiaba toda lógica. Iowa no se detuvo. Otra salva tronó, y los proyectiles caminaron por la formación como gigantes. El crucero Nagara, intentando escapar, giró accidentalmente hacia la trayectoria de la siguiente salva. Un proyectil cayó justo detrás del puente, trasvasó 2 cubiertas y explotó, arrancando a las torretas delanteras y lanzando una columna de fuego al cielo. Los operadores de radar del Iowa reportaron el impacto con calma quirúrgica. Objetivo 2. Daño catastrófico. Rompe formación. El pánico se apoderó de los restantes barcos japoneses, comunicaciones saturadas, oficiales gritando órdenes contradictorias, señales hechas con banderas porque la radio colapsaba, mientras el Iowa continuaba disparando con un ritmo perfecto, una salva a cada 30 segundos. Los japoneses finalmente entendieron la verdad. Estaban siendo destruidos por un enemigo que no podían ver, no podían alcanzar y del que no podían escapar. Un destructor intentó cubrirse con humo, pero el radar del Iowa lo ignoró. Los proyectiles lo encontraron igual, convirtiéndolo en una bola de fuego. Una fragata escolta fue desintegrada segundos después, evaporándose en una mezcla de flamas blancas y negro y humo. 4 barcos desaparecieron, todos a una distancia que los almirantes japoneses consideraban imposible. El combate duró menos de 20 minutos. Los sobrevivientes huyeron, heridos y conmocionados, sin comprender realmente qué los había destruido. Por primera vez, Japón entendió que la artillería naval estadounidense había entrado en una era completamente nueva, una para la que no estaban preparados y que ya no podían contrarrestar. Pero el verdadero significado del combate apenas comenzaba a revelarse. El Iowa no solo había derrotado a un escuadrón, había redefinido la guerra naval. La artillería de largo alcance dirigida por radar ya no era teoría, era una realidad devastadora. Y mientras el humo se disipaba sobre el Pacífico, el último gran duelo de acorazados daba paso a un nuevo tipo de dominio naval que perseguiría la estrategia japonesa hasta el fin de la guerra. La historia del Me-262 no culmina en los aeródromos de la Segunda Guerra Mundial, sino en los cielos y laboratorios del mundo de la posguerra.
Para finales de la década de 1940 y durante los años 50, sus principios de diseño habían penetrado en casi todos los programas avanzados de las fuerzas aéreas, sentando las bases del vuelo supersónico, la aerodinámica avanzada y el dominio de la propulsión a reacción. Aviones como el F-86 Sabre, el MiG-15 y el Gloster Meteor no solo se inspiraron en el diseño alemán, fueron moldeados directamente por él. Las alas en flecha, los turborreactores de gran empuje y la aerodinámica de alta velocidad habían sido validados en combate, proporcionando a los ingenieros referencias empíricas para sus propias innovaciones. Las lecciones del Me-262 aceleraron la carrera mundial por los reactores, demostrando que la velocidad y la estabilidad eran alcanzables, pero solo si se combinaban con ingeniería meticulosa, entrenamiento adecuado de los pilotos y una planificación operativa cuidadosa. Fue una máquina adelantada por décadas a su tiempo, cuya influencia se extendió mucho más allá de los teatros europeos donde voló por primera vez. La aviación comercial también llevó su huella. Las aerolíneas de la posguerra buscaban vuelos más rápidos, más altos y más eficientes, y los conocimientos aerodinámicos del Me-262 resultaron invaluables. Los diseños de alas en flecha utilizados en el Boeing 707 y el Douglas DC-8 reflejaban las mejoras de rendimiento probadas primero en los reactores alemanes. La eficiencia de las turbinas, el perfeccionamiento de las superficies de control y la distribución de tensiones inspiradas en el Me-262 aceleraron el desarrollo de los aviones comerciales a reacción, acortando distancias y transformando la conectividad global. Aún hoy, cuando los pasajeros suben a un avión comercial moderno, están volando con tecnología cuyo origen se remonta a una aeronave surgida en el caos de una guerra total. Su linaje es un legado silencioso y a menudo invisible, pero sostiene gran parte de la velocidad, la seguridad y la eficiencia de la aviación contemporánea. El lado humano de la historia del Me-262 también siguió resonando. Los antiguos pilotos de la Luftwaffe que sobrevivieron a la guerra recordaban sus experiencias con una mezcla de asombro y melancolía. Volar la aeronave había sido tan emocionante como aterrador, una lección tanto del potencial tecnológico como de la vulnerabilidad humana. Muchos fueron posteriormente consultados como asesores, compartiendo relatos de primera mano sobre las particularidades operativas y los peligros del reactor. Sus testimonios enriquecieron los programas de aviación de la Guerra Fría, cerrando la brecha entre los datos de ingeniería y la comprensión operativa práctica. Estos pilotos transmitieron la sutileza del manejo del acelerador, los matices de la fiabilidad del motor y las dimensiones psicológicas de operar una máquina muy adelantada a su tiempo, conocimientos que ningún esquema o manual podía describir por completo. El Me-262 también se convirtió en un punto de referencia en los debates sobre innovación militar, estrategia. No Japanese admiral expected death to strike from beyond the horizon. No lookout imagined that a ship they could not see, could not hear, could not even sense on the sea's surface was already ranging their position with a precision that defied the rules of naval warfare. For decades, the Imperial Japanese Navy believed that battleships lived and died by visibility, that a ship needed to be seen, tracked, and lined up before shells could be fired with any real chance of hitting their target. They believed in gunnery duels, fought at ranges where captains could still see the enemy's mast rise like a dark tooth over the curvature of the earth. They never imagined a world where an American battleship, one of the largest ever built, could stand 23 miles away in the haze of the Pacific, elevate its guns into the blue, and unleash destruction with mathematical, cold-blooded certainty. And yet that is exactly what the USS Iowa was designed to do. Strike from distances the mind could barely comprehend, and disappear before the enemy ever knew where death had come from. This story begins not with a battle, but with a belief held by the Japanese Admiralty that no naval gun in the world could conduct accurate fire much beyond 35,000 yards. Even the mighty Yamato, with its monstrous 18.1-inch guns, was expected to fight under 25 miles. The Imperial Navy respected long-range fire, but they dismissed the idea that the American Iowa class could land shells further, faster, and with a level of precision that bordered on science fiction. In the early 1940s, Japanese naval intelligence reports described American fire control as good but conventional.
They understood radar existed, but they underestimated the technology powering American gunnery. They underestimated the systems that spoke to each other across the Iowa's bridge, the radars, the analog computers, the stabilized rangefinders. They underestimated the crew that had drilled until their muscles reacted before their minds did. And most of all, they underestimated the 16-inch 50-caliber Mark 7 guns, the most accurate naval guns ever mounted on a battleship. But at 23 miles, no admiral in Tokyo believed such a range was realistic. To them, it was exaggeration, propaganda, or myth. What they didn't know was that Iowa's shell trajectories could soar into the stratosphere, arcing higher than a commercial jetliner would fly decades later, before plunging down with supersonic force. They didn't know that the Mark 8 radar on Iowa could track a target over the horizon by reading atmospheric scatter. They didn't know that the Mark 1A fire control computer, a machine of gears and whirring steel, could solve ballistic equations hundreds of times per second, adjusting for roll, air pressure, wind shifts, temperature, even the Earth's curvature. This was not guesswork. It was science. It was inevitability. And on the day 4 Japanese ships vanished, it was the difference between life and annihilation. The ocean was still that morning, deceptively still, the kind of stillness that makes sailors nervous because it hides too much. In the distance, barely a blur to the naked eye, a small Japanese surface group moved across open water. It was not a major fleet element, no super battleships, no carriers, no legendary names. These were support ships, mixed escorts, and a destroyer leader assigned to reposition ahead of a larger convoy. Their mission was routine, unremarkable, the sort of movement that happened daily in the vast Pacific. They believed the sea around them was empty. They believed they were far beyond the range of any American naval guns. They believed the only threat, this deep into Japanese-controlled waters, would come from the sky. What they didn't know, what they couldn't know, was that the ocean itself was betraying them. Far beyond the horizon, an Iowa-class battleship glided through the morning glare. The ship's hull cut cleanly through the water, its engines humming with the deep mechanical heartbeat of American industry. The Iowa was not hunting, not officially. Her orders were to conduct long-range monitoring and be prepared for surface action if necessary. But Iowa crews were always listening, always watching, always drilling. And when the radar operator saw flickers on the Mark 8 scope, faint, inconsistent, barely distinguishable from background, he didn't dismiss them. He didn't assume interference. He called it in. The radar officer leaned forward, calibrating, adjusting sensitivity in minute increments. The contact steadied, held, then sharpened into something undeniable. Multiple returns, small, fast, moving in formation, unknown, surface vessels, Japanese. 20+ miles out, beyond visual range, beyond the enemy's imagination. The radar solution was passed up the chain. The captain was notified, fire control was awakened, and slowly the Iowa turned. Not dramatically, not aggressively, but with the quiet lethal intent of a predator that has already decided the outcome. Below decks, the fire control teams went to work. Men spun wheels, pulled levers, read dials, and input the data streamed from radar. The Mark 1A computer hummed as it processed more variables in a minute than a human gunnery officer could in an hour. Above, the 3 massive turrets began to move. Each turret weighed more than a destroyer, yet they rotated with a smoothness that seemed unnatural for their size. The guns elevated. The breeches opened. Powder bags were prepared. Shells, each weighing as much as a small car, were lifted by mechanical arms into loading positions. The air vibrated with a tension the crew knew well, the heavy, anticipatory silence before the first salvo. 23 miles away, the Japanese ships continued their course. Lookouts scanned the sea, seeing nothing. Officers on deck smoked cigarettes, consulted maps, and spoke in calm voices. The destroyer at the center of the formation signaled a minor course adjustment. They were utterly unaware that they had entered the sight picture of a weapon designed to erase them from existence. To them, the horizon was empty, as it had been for hours. But to the Iowa, the horizon was alive with data,
Bearing, speed, angle, crosswind, humidity, roll. The ship was watching them with the cold, mechanical precision of a machine built for war. Inside Turret 2, the gun captain's voice echoed through steel chambers. "Stand by." His men steadied themselves. Powder bags slid into place. The shells locked into their cradles. Breeches clamped shut with a sound that felt like the ocean itself snapping its jaws. Set. The report traveled through the turret, repeating, confirming. Above, the guns reached their final elevation. The fire control officer waited for the exact moment, the exact second, when the ship's roll aligned with the ballistic solution. And then, somewhere in that quiet tension, the order came. Fire. The Iowa did not roar. It detonated. The guns lit the sky with a blast so violent that it could be felt in the bones of every man aboard. The shock wave rolled across the deck. The barrels belched flame and sound and fury. 3 2,700-pound armor-piercing shells left the guns at nearly 2,500 feet per second, each one screaming into the sky in a trajectory no human eye could follow. They rose higher and higher, arcing into the heavens, the earth curving beneath them. They were the size of telephone poles, but moved with the elegance of physics, perfected. And then after more than a minute of flight, they began their descent. 23 miles away, aboard the Japanese ships, no one saw the shells coming. No one could. There was no silhouette, no muzzle flash, no distant thunder to warn them. Only a faint, eerie whistle that grew louder in a matter of seconds, too loud, too sudden, too unfamiliar for their minds to process. A lookout looked upward, puzzled, frowning at the sound. A junior officer paused mid-sentence. Someone shouted, trying to identify the threat, but there was no identification. There was no time. The first shell landed. It struck the ocean beside the lead destroyer with the force of a meteor, the explosion throwing a geyser of water higher than a mast. Japanese sailors screamed, startled, disoriented, convinced the bomb had dropped from the sky. The second shell hit seconds later, this one landing directly on a ship. The blast split steel, tore decks apart, and ignited fuel. The third shell smashed into the water behind another ship, the shockwave ripping through its thin hull. Chaos erupted instantly. Officers shouted contradictory orders. Lookouts scanned the sky, searching for planes that weren't there. Gundams pointed their weapons upward, firing blindly at empty clouds. The Japanese fleet had no idea they were under attack from a ship they could not see, firing guns they believed could not possibly reach them. Back aboard the Iowa, the fire control officers studied the impact reports relayed by radar, calculating corrections with calm, deadly efficiency. The next salvo would be even more accurate. The crew reloaded with mechanical rhythm. The guns elevated again. And as the ship steadied itself for another shot, there was no triumph, no celebration, but the cold, professional focus of men who knew they were rewriting naval warfare in real time.